La lluvia golpeaba suavemente las ventanas del Palacio de Buckingham. Aquella mañana de septiembre, cuando el comandante James Morrison recibió la llamada que cambiaría para siempre la percepción que tenía sobre su deber. 22 años había servido con honor absoluto en la Guardia Real, protegiendo los secretos más profundos de la corona británica, pero nunca había enfrentado una situación como la que se presentaba ante él. El mayordomo principal, con su característico semblante grave, se acercó a Morrison en el corredor principal del palacio. Sus pasos resonaban con una solemnidad que presagiaba noticias trascendentales. «Comandante, Su Majestad ha solicitado verle de inmediato en sus aposentos privados», murmuró con una voz que apenas se elevaba por encima de un susurro. Morrison sabía que cuando la reina utilizaba el término inmediato, no había tiempo para preguntas o dudas. Al entrar en la sala privada de la monarca, Morrison observó algo inusual en su comportamiento. La reina, normalmente composed y serena, mostraba signos evidentes de preocupación. Sus manos, habitualmente firmes, temblaban ligeramente mientras sostenía una carta que parecía haber sido leída múltiples veces. La luz dorada de la tarde se filtraba a través de las cortinas de terciopelo, creando un ambiente casi teatral para lo que estaba por venir. «Comandante Morrison», comenzó la reina con una voz que llevaba el peso de décadas de reinado. «Lo que voy a confiarle hoy trasciende cualquier protocolo que haya conocido hasta ahora. Existe en mis aposentos una caja fuerte, cuya combinación solo conozco yo. Su contenido, bueno, digamos que contiene información que podría alterar fundamentalmente la percepción que el mundo tiene sobre nuestra familia y nuestra institución». Morrison permaneció en silencio, pero su mente comenzó a procesar las implicaciones de aquellas palabras. Durante años había escuchado rumores susurrados en los pasillos del palacio sobre documentos secretos, correspondencias comprometedoras y fotografías que jamás debían ver la luz. Pero nunca había imaginado que se enfrentaría directamente con la custodia de tales secretos. La caja fuerte en cuestión se encontraba oculta detrás de un retrato ancestral en el estudio privado de la reina. Era una pieza magnífica de ingeniería alemana de principios del siglo XX, adquirida discretamente durante los años turbulentos de la Segunda Guerra Mundial. Estudio de acero macizo y sus complejos mecanismos de cierre la convertían en una fortaleza impenetrable, diseñada para resistir tanto el tiempo como los intentos de acceso no autorizado. La combinación, continuó la reina mientras le entregaba un sobre lacrado con el sello real, está en este documento. «Pero, comandante, quiero que comprenda la gravedad absoluta de lo que le estoy encomendando. Bajo ninguna circunstancia, sin importar quién lo solicite o qué autoridad invoquen, debe permitir que alguien abra esta caja fuerte sin mi consentimiento expreso y personal». Morrison aceptó el sobre con la reverencia apropiada, sintiendo inmediatamente el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. No era simplemente papel y tinta lo que sostenía en sus manos, sino décadas de historia familiar, secretos de Estado y posiblemente revelaciones que podrían sacudir los cimientos de la monarquía británica. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad aparente, pero Morrison no podía dejar de pensar en el contenido de aquella misteriosa caja fuerte. Su curiosidad natural como militar entrenado en inteligencia se veía constantemente desafiada por su inquebrantable lealtad a la... Había jurado proteger los secretos reales, pero nunca había imaginado que esos secretos podrían ser tan significativos como para requerir medidas de seguridad extraordinarias. Durante las reuniones de seguridad diarias, Morrison observaba los rostros de sus colegas, preguntándose si alguno de ellos tenía conocimiento de la existencia de la caja fuerte. El protocolo real estaba lleno de secretos dentro de secretos, capas de information compartimentalities que solo unos pocos privilegiados conocían en su totalidad. Él ahora formaba parte de ese círculo íntimo, y la responsabilidad era tanto un honor como una carga. La rutina del palacio continuaba imperturbable. Los turistas fotografiaban la fachada. Los medios de comunicación especulaban sobre los asuntos reales.
y los funcionarios gubernamentales llegaban y partían para sus audiencias habituales. Pero dentro de los muros centenarios del palacio, Morrison custodiaba un secreto que podría alterar la historia tal como la conocían. Una tarde, mientras revisaba los protocolos de seguridad en su oficina, Morrison recibió una visita inesperada. El secretario privado de la reina, un hombre cuya discreción era legendaria incluso entre los círculos más cerrados de la realeza, se presentó con una expresión particularmente seria. Comandante, hay ciertos elementos dentro del gobierno que han comenzado a hacer preguntas sobre documentos históricos que podrían estar en posesión de Su Majestad, dijo con cuidado calculado. Morrison sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Las preguntas del gobierno raramente eran casuales, especialmente cuando involucraban asuntos relacionados con la familia real. Sabía que detrás de esas indagaciones, aparentemente inocentes, se ocultaban presiones políticas complejas, investigaciones parlamentarias en ciernes, y posiblemente intentos de acceder a información que había permanecido sellada durante décadas. Esa noche, Morrison se dirigió a los aposentos reales para realizar su inspección de rutina. Pero su verdadero propósito era verificar la seguridad de la misteriosa caja fuerte. Al entrar en el estudio privado de la reina, la atmósfera le pareció diferente, cargada de una tensión palpable. El retrato que ocultaba la caja fuerte lo observaba con ojos que parecían conocer secretos milenarios. Mientras examinaba los mecanismos de seguridad adicionales que había implementado, Morrison reflexionó sobre la naturaleza de los secretos que custodiaba. ¿Qué podría ser tan comprometedor como para requerir tales medidas extraordinarias? ¿Correspondencias privadas que revelaran relaciones indebidas? ¿Documentos que cuestionaran la legitimidad de ciertos títulos nobiliarios? ¿O quizás algo aún más profundo, relacionado con decisiones tomadas durante crisis nacionales, que habían permanecido ocultas al escrutinio público? La semana siguiente trajo consigo rumores inquietantes. Los periódicos comenzaron a publicar artículos especulativos sobre documentos perdidos de la realeza y archivos secretos que podrían reescribir la historia británica. Morrison reconoció los signos de una campaña mediática orquestada, el tipo de presión sistemática que precedía a investigaciones oficiales y solicitudes formales de acceso a información clasificada. Durante una reunión matutina con el equipo de seguridad, el asistente de Morrison mencionó casualmente que varios periodistas habían estado haciendo preguntas específicas sobre protocolos de acceso a documentos reales históricos. La especificidad de sus consultas sugería que poseían información más detallada de lo que debería estar disponible públicamente. Morrison se dio cuenta de que la existencia de la caja fuerte, aunque no su ubicación exacta o contenido, podría haber sido filtrada a través de canales no oficiales. Esa tarde, la reina solicitó una audiencia privada urgente. Cuando Morrison entró en sus aposentos, encontró a la monarca revisando varios documentos oficiales, con expresión preocupada. «Comandante», dijo sin preámbulos, «he recibido comunicaciones del primer ministro y del secretario de Asuntos Internos. Están bajo presión parlamentaria para investigar ciertos aspectos de los archivos reales. Es probable que pronto reciba solicitudes formales para acceder a documentación específica». Morrison comprendió inmediatamente las implicaciones. Una solicitud formal del gobierno, especialmente si estaba respaldada por investigaciones parlamentarias o judiciales, crearía una situación extremadamente delicada. Su lealtad a la corona estaría en conflicto directo con las demandas de transparencia gubernamental y el escrutinio democrático. La conversación que siguió fue una de las más tensas en la carrera de Morrison. La reina le explicó, en términos que no dejaban lugar a malinterpretaciones, que bajo ninguna circunstancia debía permitir el acceso a la caja fuerte, independientemente de la autoridad que respaldara la solicitud. Los secretos que contiene, murmuró con una gravedad que Morrison nunca había presenciado antes, no son solo míos. Pertenecen a generaciones de mi familia, y su revelación causaría un daño irreparable, no solo a la institución monárquica, sino potencialmente a la estabilidad nacional. Mientras Morrison regresaba a sus deberes esa noche,
No podía dejar de preguntarse si estaba siendo preparado para el mayor desafío de su carrera. Los vientos de cambio soplaban a través de los corredores del palacio, y él se encontraba en el centro de una tormenta que apenas comenzaba a formarse. Los secretos que custodiaba no eran simplemente documentos históricos curiosos, sino potencialmente revelaciones que podrían alterar fundamentalmente la percepción pública de la monarquía británica. La tensión en el ambiente del palacio era palpable. Los funcionarios caminaban con prisa inusual. Las conversaciones se detenían abruptamente cuando Morrison aparecía, y había una sensación generalizada de que eventos trascendentales estaban desarrollándose detrás de puertas cerradas. Morrison sabía que su papel en los eventos venideros sería crucial, pero también comprendía que las decisiones que tomaría en las próximas semanas definirían no solo su propio legado, sino posiblemente el futuro de la institución que había jurado proteger. El eco de los pasos se amplificaba en los pasillos de mármol del Palacio de Westminster, mientras el Honorable Michael Thornfield, secretario de Asuntos Internos, se dirigía hacia su reunión más delicada del año. En su maletín llevaba documentos que habían mantenido despiertos a varios funcionarios de alto rango durante las últimas semanas. La presión parlamentaria había alcanzado un punto crítico, y las demandas de transparencia sobre los archivos reales ya no podían ser ignoradas o postergadas mediante la diplomacia habitual. Thornfield había servido en el gobierno durante 15 años, navegando hábilmente las aguas traicioneras de la política británica, pero nunca había enfrentado una situación que involucrara directamente los secretos más íntimos de la familia real. Los rumores que circulaban en Westminster hablaban de documentos explosivos, correspondencias que podrían comprometer relaciones internacionales y revelaciones que habían permanecido ocultas durante décadas por razones de seguridad nacional. La investigación había comenzado de manera aparentemente inocua. Un historiador académico, el Dr. Edmund Hartwell de la Universidad de Cambridge, había solicitado acceso a ciertos documentos del siglo XX para su investigación sobre las relaciones anglo-alemanas durante el periodo de entreguerras. Sin embargo, sus indagaciones habían desenterrado referencias a materiales que supuestamente estaban en posesión privada de la familia real. Materias que nunca habían sido catalogados oficialmente o puestos a disposición de los archivos nacionales. Mientras Thornfield esperaba en el salón de recepciones del palacio, reflexionó sobre las implicaciones políticas de la situación. El actual gobierno conservador estaba bajo presión constante de la oposición laborista, que había adoptado la causa de la transparencia histórica como una bandera política conveniente. Los medios de comunicación, siempre ávidos de escándalos con la realeza, habían comenzado a especular abiertamente sobre qué secretos podrían estar ocultos en los archivos privados de la corona. La audiencia con la reina transcurrió con la formalidad habitual. Pero Thornfield pudo percibir una tensión subyacente en el comportamiento de la monarca. Cuando presentó formalmente la solicitud gubernamental para revisar ciertos documentos históricos, la respuesta de la reina fue educada pero inflexible. Secretarial Thornfield, dijo con la autoridad acumulada durante décadas de reinado. Comprendo las presiones que enfrenta su gobierno, pero debe entender que ciertos materiales en posesión de la corona están sujetos a consideraciones que trascienden las demandas políticas del momento. El mensaje era claro. La familia real no tenía intención de cooperar voluntariamente con la investigación. Esto colocaba al gobierno en una posición extraordinariamente delicada. Forzar el acceso a documentos reales mediante procedimientos legales sería un precedente sin igual en la historia moderna británica. Pero ignorar las demandas parlamentarias sería igualmente problemático. Mientras tanto, en los cuarteles de la Guardia Real, el comandante Morrison había implementado medidas de seguridad adicionales. Los protocolos de acceso a los aposentos reales habían sido modificados sutilmente, creando barreras burocráticas que retrasarían cualquier intento de acceso no autorizado, sin parecer una obstrucción deliberada. Morrison entendía que estaba caminando sobre una cuerda floja entre su lealtad incondicional a la corona y las demandas legítimas de un gobierno democráticamente elegido. La presión se intensificó cuando el Comité de Asuntos Constitucionales del Parlamento decidió iniciar una investigación formal. El presidente del comité,
Sir Richard Blackwood, un veterano político conocido por su tenacidad, anunció públicamente que el comité ejercería todos sus poderes para garantizar que los documentos históricos relevantes fueran puestos a disposición de los investigadores académicos y, por extensión, del escrutinio público. Las implicaciones de esta decisión resonaron a través de toda la estructura gubernamental británica. Por primera vez en la historia moderna, un comité parlamentario estaba desafiando directamente la prerrogativa real de mantener ciertos documentos en privado. Los periódicos comenzaron a especular sobre una crisis constitucional en ciernes, y los expertos legales debatían los límites del poder parlamentario versus las prerrogativas tradicionales de la monarquía. Morrison recibió instrucciones específicas de reforzar data from the data of the date of the estudio privado B. Il Hall. This is the book. It's about history to refocus insteadly on international privado for greater intention. The date of the BJT's students have of across the country's standards. Pero sabía que estas medidas solo proporcionarían tiempo limitado si el gobierno decidía utilizar todos sus recursos legales. La situación se complicó aún más cuando varios periódicos importantes comenzaron a publicar filtraciones sobre el contenido supuesto de los documentos secretos. Un artículo particularmente explosivo en The Guardian sugería que los archivos contenían correspondencia privada entre miembros de la familia real y figuras políticas alemanas durante los años 1930. Correspondencia que podría arrojar nueva luz sobre las simpatías políticas de ciertos miembros de la realeza durante el ascenso del nazismo. Morrison comprendió que estas filtraciones no eran accidentales. Alguien con acceso a information classification estaba eliminated deliberation that controversia mediática. Probably controversia before paying the people of it September. La estrategia era política y efectiva, hacer que mantener los secretos pareciera más costoso políticamente que revelarlos. Durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Real, Morrison fue informado sobre desarrollos preocupantes. Los servicios de inteligencia habían detectado intentos de penetrar los sistemas de comunicación del palacio, supuestamente realizados por periodistas de investigación, que buscaban confirmar rumores sobre la existencia y ubicación de documentos secretos. Además, habían identificado varios intentos de soborno dirigidos a personal de menor rango del palacio, ofertas significativas de dinero a cambio de información sobre rutinas de seguridad y protocolos de acceso. La presión personal sobre Morrison se intensificó cuando recibió una visita inesperada de un funcionario del MI5, el Servicio de Seguridad Interno británico. El agente, cuya identidad permanecía clasificada, le informó que la investigación parlamentaria había atraído la atención de potencias extranjeras interesadas en cualquier información que pudiera comprometer las relaciones internacionales británicas o revelar secretos diplomáticos históricos. Comandante, dijo el agente con seriedad profesional, debe comprender que lo que comenzó como una investigación académica inocua ha evolucionado hacia una situación con implicaciones de seguridad nacional. Hay indicios de que ciertos actores estatales están monitoreando la situación, esperando cualquier oportunidad para explotar revelaciones que podrían debilitar la posición internacional de Gran Bretaña. Esta información añadió una dimensión completamente nueva al dilema de Morrison. Ya no se trataba simplemente de proteger los secretos privados de la familia real, sino potencialmente de salvaguardar los intereses de seguridad nacional. Sin embargo, su juramento primario seguía siendo hacia la corona, y las instrucciones de la reina habían sido inequívocas. Bajo ninguna circunstancia debía permitir el acceso a la caja fuerte. La situación alcanzó un punto de inflexión cuando el Comité de Asuntos Constitucionales emitió una citación formal, requiriendo que la Casa Real proporcionara una lista completa de todos los documentos históricos en su posesión y permitiera el acceso supervisado a materiales específicos identificados en la investigación. La citación estaba respaldada por precedentes legales complejos y representaba el desafío más directo a la prerrogativa real en décadas. Morrison se encontró en el centro de una tormenta constitucional que trascendía su experiencia militar. Los abogados de la corona trabajaban día y noche para encontrar fundamentos legales para resistir la citación.
mientras que los asesores políticos del gobierno buscaban desesperadamente una solución que satisficiera tanto las demandas de transparencia como las sensibilidades reales. En una reunión privada particularmente tensa, la reina expresó su frustración con la situación. Comandante Morrison, dijo con una voz que llevaba el peso de décadas de responsabilidad. Hay fuerzas en movimiento que no comprenden completamente las consecuencias de lo que están demandando. Los secretos que protegemos no son meras curiosidades históricas, sino información que podría desestabilizar relaciones internacionales que han tardado décadas en construirse. Morrison comenzó a comprender que su papel había evolucionado más allá de simple custodia física. Se había convertido en el último baluarte entre secretos centenarios y un mundo moderno que demandaba transparencia absoluta. La responsabilidad era abrumadora, pero su compromiso con el deber permanecía inquebrantable. La noche anterior a la fecha límite establecida por la citación parlamentaria, Morrison realizó una inspección final de todos los sistemas de seguridad. Mientras verificaba los mecanismos de la misteriosa caja fuerte, reflexionó sobre los eventos que lo habían llevado a este momento crucial. En pocas horas tendría que tomar decisiones que podrían definir no solo su propio destino, sino el futuro de la institución monárquica británica. El peso de la historia parecía concentrarse en aquella pequeña habitación, donde siglos de secretos reales aguardaban su destino. Morrison sabía que las próximas horas serían las más desafiantes de su carrera, y que las decisiones que tomaría resonarían a través de las páginas de la historia británica durante generaciones venideras. La mañana del día decisivo amaneció gris y lluviosa sobre Londres, como si el mismo cielo británico reflejara la tensión que se había apoderado del Palacio de Buckingham. El comandante Morrison había pasado la noche en vela, revisando una y otra vez los protocolos de seguridad y las instrucciones específicas que había recibido de la reina. En su escritorio yacía la citación parlamentaria, un documento que representaba el mayor desafío a la autoridad real en décadas. A las 8 de la mañana en punto, Morrison recibió una llamada que confirmaría sus peores temores. El secretario de Asuntos Internos, acompañado por un equipo de funcionarios gubernamentales, un representante del Comité de Asuntos Constitucionales y 2 especialistas en documentos históricos, se dirigía hacia el palacio para ejecutar formalmente la orden de acceso. También habían solicitado la presencia de un cerrajero especializado en cajas fuertes antiguas, una clara indicación de que estaban preparados para acceder al contenido sin importar la resistencia que encontraran. Morrison convocó inmediatamente a una reunión de emergencia con su equipo de seguridad más confiable. En la sala de juntas, con las cortinas cerradas y los dispositivos de comunicación desactivados, explicó la gravedad de la situación sin revelar detalles específicos sobre el contenido de la caja fuerte. Caballeros, dijo con una solemnidad que sus subordinados reconocieron inmediatamente, hoy enfrentamos la prueba más difícil de nuestras carreras. En nuestra lealtad a la corona, será puesta a prueba de maneras que nunca imaginamos. Mientras tanto, en sus aposentos privados, la reina mantenía una serie de consultas urgentes con sus asesores legales más experimentados. El Lord Chamberlain, cuya familia había servido a la corona durante generaciones, presentaba argumentos legales complejos sobre las prerrogativas reales y los límites del poder parlamentario. Sin embargo, todos entendían que estaban navegando en aguas constitucionales, inexploradas, donde los precedentes históricos podrían no ser suficientes para proteger los secretos que habían permanecido ocultos durante décadas. La presión internacional también se intensificaba. Los embajadores de varios países europeos habían solicitado discretamente reuniones con funcionarios del Foreign Office, expresando su preocupación sobre posibles revelaciones que podrían afectar relaciones diplomáticas establecidas. El embajador alemán, en particular, había transmitido un mensaje particularmente urgente, sugiriendo que ciertos documentos históricos podrían tener implicaciones contemporáneas significativas para las relaciones anglo-alemanas. A las 10 de la mañana, la delegación gubernamental llegó a las puertas del palacio. Morrison los recibió personalmente,
manteniendo la cortesía protocolaria mientras evaluaba internamente las opciones que tenía a su disposición. El secretario Thornfield llevaba consigo no solo la citación parlamentaria, sino también órdenes judiciales adicionales que habían sido obtenidas durante la noche para garantizar el cumplimiento de la investigación. Comandante Morrison, dijo Thornfield con una formalidad que apenas ocultaba la tensión subyacente. Confío en que comprenda la seriedad de esta situación. El gobierno de Su Majestad, actuando bajo la autoridad del Parlamento, requiere acceso inmediato a los documentos especificados en esta orden. Esperamos su cooperación completa en este asunto de importancia nacional. Morrison respondió con la diplomacia que había perfeccionado durante años de servicio, pero su mensaje era inequívoco. Secretario Thornfield, como oficial de la Guardia Real, mi deber primario es proteger los intereses de Su Majestad y salvaguardar la seguridad de la familia real. Cualquier acceso a áreas privadas del palacio debe ser coordinado cuidadosamente para garantizar que se mantengan los protocolos de seguridad apropiados. Lo que siguió fue una serie de negociaciones tenues que se extendieron durante horas. Los representantes gubernamentales insistían en el acceso inmediato, mientras que Morrison implementaba todos los procedimientos burocráticos, legítimos a su disposición, para retrasar el proceso. Cada formulario de seguridad, cada verificación de identidad, cada protocolo de acceso era ejecutado meticulosamente, comprando tiempo valioso mientras se desarrollaban eventos paralelos de crucial importancia. Durante estos retrasos aparentemente rutinarios, la reina mantuvo una serie de comunicaciones urgentes con el primer ministro. La conversación, que duró más de una hora, involucró discusiones sobre las implicaciones políticas y diplomáticas de forzar el acceso a documentos que la corona consideraba demasiado sensibles para revelación pública. El primer ministro, atrapado entre las demandas parlamentarias y la necesidad de mantener relaciones armoniosas con la familia real, buscaba desesperadamente una solución de compromiso. Mientras tanto, en el estudio privado donde se encontraba la misteriosa caja fuerte, Morrison había implementado medidas de seguridad adicionales de último momento. Sistemas de grabación discretos habían sido activados para documentar cualquier procedimiento de acceso, y había establecido protocolos para garantizar que al menos 2 testigos reales estuvieran presentes durante cualquier apertura de la caja fuerte. La situación se complicó aún más cuando los medios de comunicación se dieron cuenta de la presencia inusual de funcionarios gubernamentales en el palacio. Reporteros y cámaras de televisión comenzaron a congregarse fuera de las puertas del palacio, y las especulaciones sobre una crisis constitucional comenzaron a dominar los noticieros. La presión pública se intensificaba por momentos, con políticos de oposición demandando transparencia completa, y comentaristas constitucionales debatiendo los límites del poder real versus parlamentario. A las 3 de la tarde, después de horas de procedimientos burocráticos, la delegación gubernamental finalmente fue escoltada al estudio privado de la reina. Morrison los acompañaba personalmente, flanqueado por 2 guardias reales de máxima confianza. El ambiente en la habitación era denso, cargado de siglos de tradición y protocolo que estaban siendo desafiados por las demandas de un mundo moderno y democrático. El cerrajero especializado examinó la caja fuerte con interés profesional, comentando sobre la excelente calidad de su construcción y los complejos mecanismos de seguridad que la protegían. Sin embargo, también confirmó que, con las herramientas apropiadas y tiempo suficiente, podría abrirse sin conocer la combinación. Esta revelación aumentó signification la tensión en la habitación, ya que todos comprendieron que la barrera física final podría ser superada si así se decidía. En este momento crítico, Morrison tomó una decisión que definiría el resto de su carrera, con una autoridad que sorprendió incluso a los funcionarios gubernamentales más experimentados. Declaró que cualquier intento de acceder a la caja fuerte sin el consentimiento expreso de la reina constituiría una violación directa de su juramento de proteger los intereses de la corona. Su declaración, respaldada por la presencia de los guardias reales, creó un impasse constitucional sin precedentes. Los representantes gubernamentales se retiraron para consultas urgentes con sus superiores,
dejando a Morrison custodiando la caja fuerte, con una determinación que había sido forjada durante décadas de servicio leal. Sabía que había cruzado una línea que podría tener consecuencias graves para su carrera y posiblemente para su libertad personal, pero su compromiso con el deber era absoluto. Mientras aguardaba el próximo movimiento del gobierno, Morrison reflexionó sobre los eventos extraordinarios del día. Se había convertido en el punto focal de una crisis constitucional que trascendía las simples demandas de transparencia histórica. En sus manos y en su decisión inquebrantable de honrar su juramento a la corona, residía el destino de secretos que habían permanecido ocultos durante generaciones. La tarde se convertía en noche, y Morrison permanecía en su puesto, particularmente misterios que podrían alterar fundamentalmente la comprensión pública de la historia británica. Su negativa a permitir el acceso había desencadenado una crisis que resonaría a través de los pasillos del poder durante años venideros, pero su convicción permanecía inquebrantable. Algunos secretos debían mantenerse sin importar el costo. Los años pasaron como páginas silenciosas en la historia del Palacio de Buckingham, y la crisis constitucional que había sacudido los cimientos de la monarquía británica gradualmente se desvaneció de los titulares principales. El comandante Morrison, ahora con cabellos plateados y líneas de experiencia marcadas profundamente en su rostro, había mantenido su posición inquebrantable durante toda una década. Su negativa a permitir el acceso a la misteriosa caja fuerte se había convertido en leyenda dentro de los círculos de la Guardia Real, un ejemplo supremo de lealtad y deber que trascendía las presiones políticas. La resolución de la crisis había llegado a través de canales que pocos habían anticipado. Después de meses de negociaciones secretas, tensiones diplomáticas y debates parlamentarios acalorados, un acuerdo extraordinario había sido alcanzado. La familia real había accedido a permitir que un comité especial de historiadores, juristas y funcionarios gubernamentales revisara ciertos documentos seleccionados, pero bajo condiciones tan estrictas que prácticamente garantizaban que los secretos más sensibles permanecerían protegidos. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión había llegado cuando la propia reina, en un movimiento que sorprendió incluso a sus asesores más cercanos, había decidido revelar selectivamente algunos contenidos de la caja fuerte. Durante una audiencia privada con el primer ministro, había compartido información suficiente para demostrar por qué ciertos documentos debían permanecer sellados, no por razones de vergüenza personal o familiar, sino por consideraciones genuinas de seguridad nacional e integridad diplomática. Morrison recuerda vívidamente aquella mañana de octubre, cuando la reina lo había convocado para una conversación que cambiaría para siempre su comprensión de los secretos que había custodiado tan fielmente. Con manos temblorosas pero voz firme, la monarca había abierto finalmente la caja fuerte en su presencia, revelando contenidos que justificaban completamente. Los documentos que emergieron de aquella fortaleza de acero contaban historias que hubieran reescrito capítulos enteros de la historia del siglo XX. Correspondencia privada entre miembros de la familia real y líderes mundiales revelaba negociaciones secretas que habían evitado conflictos internacionales, decisiones diplomáticas que habían salvado miles de vidas, y sacrificios personales realizados por la familia real para proteger intereses nacionales más amplios. Uno de los documentos más extraordinarios era una serie de cartas entre el rey Jorge VI y Winston Churchill, intercambiadas durante los momentos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Las cartas revelaban planes de contingencia secretos para la evacuación de la familia real, pero también la decisión final del rey de permanecer en Londres durante el Blitz como símbolo de resistencia nacional, a pesar de los ruegos desesperados de sus asesores de seguridad. Más revelador aún era un conjunto de documentos diplomáticos que detallaban negociaciones secretas con el Vaticano durante los años 1940, correspondencia que había facilitado la protección de refugiados judíos y la coordinación de esfuerzos humanitarios clandestinos. Estas actividades, realizadas en el más absoluto secreto para evitar comprometer la neutralidad oficial de ciertas naciones,
habían salvado miles de vidas, pero nunca podrían ser reconocidas públicamente, sin causar complicaciones diplomáticas contemporáneas. La caja fuerte también contenía documentos relacionados con operaciones de inteligencia de la Guerra Fría, donde miembros de la familia real habían servido como intermediarios secretos en comunicaciones entre el Occidente y el bloque soviético. Estas revelaciones explicaban ciertas visitas estatales, aparentemente ceremoniales, que en realidad habían sido misiones diplomáticas, encubiertas de crucial importancia para el mantenimiento de la paz mundial. Morrison había permanecido en silencio mientras la reina le explicaba las implicaciones de cada documento, comprendiendo gradualmente la magnitud de los secretos que había protegido. No se trataba de escándalos personales o indiscreciones familiares, sino de decisiones y acciones que habían influido en el curso de la historia mundial. La revelación pública de estos documentos no solo habría comprometido operaciones de seguridad nacional contemporáneas, sino que podría haber desestabilizado relaciones diplomáticas que habían tardado décadas en construirse. Pero fue el último conjunto de documentos el que más impactó a Morrison. Se trataba de cartas personales intercambiadas entre la reina y varios jefes de Estado durante crisis internacionales específicas. Correspondencia que revelaba el papel crucial pero secreto de la monarquía británica como mediadora en conflictos que podrían haber escalado hacia confrontaciones militares devastadoras. Las cartas documentaban intervenciones personales de la reina, que habían evitado guerras, facilitado negociaciones de paz y mantenido canales de comunicación abiertos durante algunos de los momentos más tensos de la historia reciente. Una de estas cartas, fechada durante la crisis de los misiles de Cuba, revelaba comunicaciones directas entre la reina y el premier soviético Nikita Khrushchev, intercambios que habían proporcionado un canal alternativo de comunicación cuando las relaciones oficiales entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaban al borde del colapso total. La carta específica contenía garantías personales de la reina que habían ayudado a convencer al líder soviético de que ciertas acciones estadounidenses no constituían provocaciones intencionalmente agresivas. Morrison comprendió entonces por qué la reina había estado dispuesta a enfrentar una crisis constitucional antes que permitir el acceso irrestricto a estos documentos. Su contenido trascendía las consideraciones políticas domésticas o la transparencia histórica. Representaba décadas de trabajo diplomático secreto que continuaba teniendo implicaciones contemporáneas para la seguridad internacional. En los años que siguieron a estas revelaciones privadas, Morrison había observado cómo la crisis gradualmente se desvanecía de la atención pública. El acuerdo final había satisfecho nominalmente las demandas de transparencia parlamentaria, mientras protegía los secretos más cruciales. Algunos documentos habían sido declasificados y puestos a disposición de historiadores, pero los materiales más sensibles permanecían bajo sello real, protegidos por clasificaciones de seguridad nacional, que trascendían las demandas políticas temporales. El Dr. Burgess, Edmund Hartwell, el historiador cuyas investigaciones habían desencadenado inicialmente la crisis, finalmente había recibido acceso a suficiente material para completar su trabajo académico, pero con una comprensión completamente nueva de por qué ciertos documentos debían permanecer clasificados. Sus publicaciones posteriores habían presentado una imagen más completa y matizada de las relaciones anglo-alemanas del siglo XX, pero sin comprometer la información más sensible. Morrison, ahora cercano a la jubilación, reflexionaba a menudo sobre las lecciones aprendidas durante aquellos años turbulentos. Su negativa a abrir la caja fuerte no había sido simplemente un acto de obediencia ciega, sino una decisión informada, basada en la comprensión de que algunos secretos trascienden las demandas políticas del momento. La transparencia, por más deseable que fuera en principio, debía ser balanceada contra consideraciones más amplias de seguridad nacional y responsabilidad diplomática. La propia reina, en sus últimos años, había expresado privadamente su gratitud por la lealtad inquebrantable de Morrison durante la crisis. Sus acciones habían protegido no solo secretos familiares, sino décadas de trabajo diplomático silencioso que había contribuido significativamente a la paz y estabilidad mundiales. El comandante había comprendido instintivamente que su papel trascendía la simple custodia de documentos.
Era el guardián de un legado de servicio público secreto que había influido profundamente en la historia del siglo XX. Cuando Morrison finalmente se retiró del servicio activo, llevaba consigo el conocimiento de que había participado en uno de los episodios más extraordinarios de la historia constitucional británica. Su negativa a abrir la caja fuerte se había convertido en un precedente que definiría las relaciones entre la prerrogativa real y las demandas democráticas de transparencia durante generaciones venideras. Los secretos que había protegido tan fielmente permanecían seguros, custodiados ahora por una nueva generación de guardias reales, que comprendían la magnitud de su responsabilidad. La caja fuerte, con sus complejos mecanismos y su contenido extraordinario, continuó simbolizando la tensión perpetua entre la transparencia democrática y las necesidades de la seguridad nacional. Un equilibrio delicado que cada generación debe negociar según sus propias circunstancias y desafíos. Morrison sabía que había servido no solo a la corona, sino a principios más amplios de responsabilidad histórica y discreción diplomática, que trascienden las consideraciones políticas temporales. Su legado no era simplemente la protección de secretos, sino la demostración de que, en ciertas circunstancias extraordinarias, el deber hacia consideraciones más amplias de bienestar nacional puede requerir decisiones que desafíen las presiones políticas del momento. Los secretos de la caja fuerte permanecían seguros, testimonio silencioso de décadas de servicio público, secreto que había ayudado a moldear el mundo moderno de maneras que posiblemente nunca serían completamente comprendidas o reconocidas públicamente.